Creo que podría apostarte cualquier cosa sin dudarlo cuando digo que todos, en algún momento de nuestras vidas, escuchamos la frase: bueno, no te quejes que tampoco levantás bolsas en el puerto. ¿No es verdad? ¿Saben de dónde viene esa frase? Se van a sorprender, pero para mí fue el primer hito histórico en nuestro país en materia de ergonomía aplicada al trabajo. Resulta que allá por el año 1901 o 1902, las fuentes no son muy precisas, en nuestro país los estibadores del puerto cargaban en sus hombros más de 100 kilos. Y sin tener ningún estudio o fundamento científico, más que el sentido común y el dolor de sus cuerpos, reclamaron que se limite y baje ese peso al menos a 70 kilos. Y así es que en 1900 los mismos trabajadores reclamaban por un control en el peso máximo que se podía levantar manualmente. Sin saberlo, eran precursores en la regulación de condiciones ergonómicas para las tareas de levantamiento y descenso manual de cargas, para prevenir justamente las consecuencias que el exceso del peso y condiciones de levantamiento generaban en su calidad de vida y en su salud. Eso, sin lugar a dudas, era ergonomía aplicada al trabajo. Mi nombre es Sebastián Astorino, soy ergónomo desde hace más de 20 años y presidente de la Fundación Argentina de Ergonomía. Y si vos estás viendo este video, seguramente también seas un apasionado o una apasionada de esta herramienta transformadora que es la ergonomía. Hoy te invito a que hagamos un breve recorrido del desarrollo de la ergonomía aplicada al trabajo, específicamente para Argentina. Y es importante aclarar en este punto que la historia de la ergonomía en nuestro país está íntimamente relacionada con la lucha sindical y los derechos laborales. Estoy hablando de aquellos avances en materia de derechos del trabajador y de la trabajadora que estaban haciendo historia de la ergonomía sin saber aún siquiera de la existencia de esta palabra, e incluso mucho antes de que la ergonomía sea considerada una ciencia o una disciplina como la conocemos hoy en día. Desde ya también vamos a hacer un recorrido en cada hito histórico del avance de nuestro marco legal en materia de ergonomía, y justamente en una de las pocas cosas que coincidimos todos los ergónomos en nuestro país es que fue recién en el año 2003, con la resolución 295, que podemos hablar de su reconocimiento oficial en nuestra legislación como disciplina y sobre todo como parte de aquellas condiciones del trabajo que debían considerarse a la hora de la prevención de enfermedades laborales. Vamos entonces a comenzar este breve recorrido juntos y a descubrir juntos también desde dónde venimos y hasta dónde llegamos con la ergonomía en Argentina cuando hablamos de la evolución histórica de nuestro marco legal en esta materia. El avance organizativo de la clase obrera a nivel nacional quedó plasmado en 1901 al conformarse la Federación Obrera Argentina, que se declaró independiente y autónoma. Como les contaba al principio de nuestro encuentro, allí por el año 1901-1902, en nuestro país, los estibadores del puerto cargaban en sus hombros cargas que superaban los 100 kilos y reclamaban que se ponga un tope máximo de 70. El reclamo de los trabajadores se hizo escuchar, y tengamos en cuenta que en ese momento no contábamos con un modelo sindical como el que conocemos hoy, del cual se habla en todo el mundo. Y claro está, tampoco contábamos en nuestro país con un marco legal en materia de derechos laborales que estaba años luz de lo que es el actual, y mucho menos en materia de ergonomía. Durante noviembre de 1902 se vio un clima de gran agitación en Argentina cuando se sumó el gremio de panaderos, que llamó al paro por el reclamo de una mejora salarial, la disminución de las largas horas de trabajo y mejores condiciones laborales. Y se fueron sumando reclamos de distintas actividades y sectores sindicales. La respuesta del gobierno fue bastante clara: una brutal represión. Acto seguido y a modo de solidaridad, los obreros portuarios porteños paralizaron sus actividades, originando el cese de las operaciones en el puerto de Buenos Aires, en su momento el más importante del país y el motor generador de la mayoría de las ganancias del Estado. La Federación Nacional de Estibadores extendió la lucha a otros puertos: el puerto de Campana, San Nicolás, Bahía Blanca, Zárate y Rosario. Tras una violenta represión en Zárate, con la prefectura marítima ametrallando a los obreros,
la huelga se extendió a los obreros de la carne y los papeleros. Recordemos que, por ejemplo, el reclamo en ese momento de los estibadores era que el peso máximo de las cargas que llevaban en sus hombros bajara de 100 a 70 kilos. En términos generales, podemos afirmar entonces que el trabajo en los puertos argentinos en esa época era técnicamente primitivo, pero esto se daba en todos los sectores, como la construcción, los ferroviarios, textiles o el agro. Fue Vialet Macé, para mí uno de los precursores de la ergonomía en nuestro país, quien realizó una descripción detallada de las precarias y brutales condiciones de trabajo de los estibadores portuarios a principios del siglo XX en Argentina. Por su informe es posible conocer, entre otras cosas, que el peso de las bolsas cargadas por los estibadores había ido en aumento al momento de sus observaciones. Con la intención de economizar el costo de los envases, llegaron a registrarse cargas de hasta 110 kilogramos por bolsa, esto cargado en sus propios hombros. Mientras que el peso máximo aceptado por los sindicatos de esa época era de 70 kilogramos. Según Vialet Macé, un estibador en una jornada de 8 horas era capaz de estibar 1000 bolsas diarias, lo que, considerando el peso máximo acordado, equivalía a cargar sobre los hombros 70.000 kilos en una jornada normal. Además, tenemos que considerar que el trabajo en las bodegas de las embarcaciones donde debía acomodarse la carga también era arduo y difícil debido a las altas temperaturas registradas en los periodos de mayor demanda de trabajo en los puertos de nuestro país. En síntesis, las repercusiones del accionar del gremio de estibadores en 1902 y esa lucha declarada inicialmente como sectorial, que derivó luego en un reclamo general, afectó a los principales puertos del país y lamentablemente no solo derivó este reclamo en una brutal represión por parte del Estado, sino que además culminó con la promulgación de la nefasta Ley Nacional de Residencia. Fue en esas circunstancias cuando el Congreso aprobó la primera ley especial para reprimir al movimiento obrero, la Ley de Residencia o Ley 4144, que autorizaba a expulsar del país a cualquier extranjero cuya conducta comprometiera la seguridad nacional o perturbe el orden público. La prensa de ese momento escribió que jamás en la República Argentina se había producido hasta esa fecha un movimiento obrero de defensa y de protesta de las proporciones y trascendencia que se registraban en ese momento. El gobierno decretó el estado de sitio, desatando una violenta represión y lanzando una gigantesca redada sobre las barriadas obreras. A los detenidos argentinos se los encarceló y a los extranjeros se les aplicó la flamante Ley de Residencia. Fueron cientos los inmigrantes deportados producto de que su conducta comprometía la seguridad nacional o perturbaba el orden político, y fue necesario que pasaran más de 50 años para que esa ley sea derogada recién en el año 1958. Como verán, la historia no tuvo un final feliz en ese periodo de nuestro país. Para cerrar este capítulo de nuestra historia, quiero aclararte que desde 1980 los distintos sindicatos representantes de las más variadas ramas y tipos de actividades venían sufriendo salvajes represiones y las condiciones de trabajo eran realmente lo más parecido al trabajo esclavo que podemos imaginarnos en esta época. Es por eso que mi intención al compartir con vos este fragmento de nuestra historia es reflexionar juntos sobre la intrínseca y arraigada relación que hay entre la lucha sindical por mejoras en las condiciones y ambiente de trabajo con la ergonomía, incluso antes de que la ergonomía se constituyera como disciplina o como ciencia como la conocemos hoy en día. Encima el calor que hizo, Pesadísimo. Les quería preguntar, ¿usted a qué hora arranca más o menos la jornada? 4 de la mañana, 5. Ajá. ¿Y hasta qué hora? O sea, ¿cuánto dura? Y 14 horas. ¿14? 15. Gracias, Su tarea consiste en registrar las condiciones de trabajo. ¿Cómo que paran para comer? Pero no se conforma solo con su rol de observador. Donde he podido y mis fuerzas y conocimientos han alcanzado, he tomado las herramientas y hecho los trabajos por mí mismo, para sentir las fatigas,
Y fue el trabajo de hombres como Vialet Macé lo que permitió investigar, estudiar y sobre todo registrar esta realidad desde un marco científico de investigación, lo que dio el puntapié para que las condiciones de trabajo comenzaran a cambiar en nuestro país. Y esos fueron para mí, sin duda, los primeros pasos de una ergonomía en el trabajo para Argentina. Si estás listo para despegar tu carrera y querés aprender más sobre ergonomía laboral, ingresa a www.ergonomia.org.ar y www.ergolatam.org.